Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Martín y pertenezco al Ministerio Evangelio de Paz. Y estoy acá para compartirte una palabra de Dios que puede transformar, cambiar y hacer un milagro en tu vida. Sin más preámbulo, quisiera leer San Juan capítulo 1 y antes hacemos una oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús te pido que bendigas esta palabra y que por el Espíritu Santo nos estés ministrando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús desata un milagro por esta palabra y por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en San Juan 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta familia era una familia que había recibido a Jesús en su casa, que había servido al Señor, que había atendido al Señor y que había visto muchos milagros que Jesús había hecho y habían presenciado. Esta familia había llevado a otras personas a que conozcan a Jesús y a que recibieran milagros de parte de Jesús. Pero en un momento de su vida, en un momento de adversidad, la palabra dice que se enfermó uno de los integrantes de la familia, que se llamaba Lázaro. Y esta familia hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho: ir a buscar al Señor para que los pudiera ayudar. Ellos habían visto cómo el Señor había hecho milagros tremendos y poderosos, cómo había abierto los ojos de los ciegos, sanado los sordos, sanado los cojos, cómo había sanado leprosos, cómo había resucitado muertos, y ellos sabían que Jesús tenía la respuesta para la enfermedad de Lázaro. Y ellas mandan a llamar al Señor, y cuando mandan a llamar al Señor, la Biblia dice que Jesús le dijo que esta enfermedad no era para muerte. Y no solo les dijo esto, sino dice la palabra de Dios que cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba Jesús, el Señor. No fue a socorrer a la situación que estaban pasando estas mujeres con su hermano. Ellas, cuando llega el mensajero les dice lo que el Señor le había dicho: que esta enfermedad no era para muerte y que era para la gloria de Dios. Pero a pesar de eso, el Señor decidió quedarse en ese lugar. Mira, muchas veces nosotros pasamos adversidades y parece que Dios no se acuerda de nosotros. Parece que hay respuesta para todos menos para nosotros. Parece que hay respuesta para los vecinos, parece que hay respuesta para nuestros conocidos, para nuestros amigos, para nuestros familiares, pero nosotros no tenemos respuesta. Muchas veces cuando pasamos adversidades, circunstancias adversas, aflicciones, dolor, cuando parece que está todo patas para arriba, cuando parece que damos un paso para adelante y 2 para atrás, y parece que nosotros hablamos y el cielo parecía como si fuera de bronce y no hay respuesta para nosotros. Muchas veces creemos y pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que los ojos de Dios ya no están puestos en nosotros, que Dios ni se acuerda de nosotros y no tiene nuestra causa puesta delante de sus ojos. Cuando nuestro matrimonio se va para atrás, cuando el trabajo se va para atrás, cuando la salud parece que no hay respuesta para nuestros problemas, cuando nuestros hijos parece que se rebelan, cuando todo parece pata para arriba y nosotros clamamos a Dios y no hay respuesta, en nuestro corazón hay una pregunta: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no me tiene en cuenta? ¿Será que Dios no ve mi causa? ¿El Señor se olvidó de mí? Esta misma pregunta se hacía el pueblo de Israel en un momento de adversidad, en un momento de aflicción. Esta pregunta estaba en este pueblo porque parecía que Dios se había olvidado de ellos, porque parecía que Dios no tenía respuesta para ellos. Entonces Dios en Isaías capítulo 40 versículo 27 le dice: ¿por qué dices, oh Jacob? Y dice: y hablas tú, Israel. Dice: mi camino está escondido de Jehová, y de mí, Dios, pasó mi juicio. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Israel estaba pasando por esta situación parecida como la que estaba pasando esta familia. Parecía que no había respuesta para ellos, pero Dios les recuerda y le dice: ¿por qué dices así, Israel? ¿Por qué piensas que yo me olvidé? ¿Por qué piensas que tus caminos están escondidos?
escondidos de mí. ¿Por qué piensas esto? ¿No recuerdas que yo soy el Dios eterno? ¿No recuerdas que yo soy el Dios que hice los confines de la tierra? ¿No recuerdas que yo no desfallezco ni tengo cansancio, pero mi entendimiento no hay quien lo alcance? Mi entendimiento no hay quien lo alcance, porque cuando estamos en medio de la adversidad, cuando nosotros nos embutamos, cuando no podemos ver más allá de las tormentas y nos atemorizamos y nos deprimimos y nos quedamos paralizados, no podemos ver más de eso y no nos acordamos de las promesas de Dios, nos olvidamos del Señor. Y el Señor le dice a su pueblo y le recuerda: ¿por qué dices así? ¿No recuerdas que yo soy el Creador, el Todopoderoso? ¿No recuerdas? Pero lo que sucede es que muchas veces estamos sin entendimiento. Estamos sin entendimiento, como le pasaba también a Israel. El Señor le recuerda diciéndole Jacob. Jacob era el nombre que tenía antes de estar convertido, antes de tener un encuentro personal. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Dios, su vida fue transformada y Dios le puso Israel. Y a partir de ahí Israel empezó a caminar distinto, empezó a caminar conforme a los caminos del Señor. Antes, cuando vivía como Jacob, vivía haciendo lo que quería y haciendo las cosas que se le antojaban, y por eso las cosechas de las que recibían eran fruto de las malas siembras que habían hecho, fruto de los caminos fuera de Dios. Pero Dios le recuerda que Él era Israel, y muchas veces Dios permite circunstancias adversas, porque aunque hemos sido transformados por el Señor, seguimos actuando como el viejo hombre, seguimos actuando como Jacob, haciendo cosas que después nos van a perjudicar a nosotros mismos, porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Pero también muchas veces Dios permite tormentas y circunstancias adversas, porque Él nos quiere promover para algo mejor, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Ellas estaban esperando, estas mujeres, que el Señor viniera a resucitar, a sanar a Lázaro, a que pusiera la mano sobre su enfermedad y que su enfermedad pudiera ser librada del cuerpo de su hermano. Pero el Señor tenía algo más glorioso para mostrarle. El Señor tenía algo más poderoso para hacer en la vida de Lázaro, pero ellas estaban sin entendimiento y no podían ver más allá de su tormenta. Por eso el Señor le sigue diciendo en Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Estas mujeres, la familia de Lázaro, estoy seguro que se quedaron sin fuerzas cuando se enteraron que el Señor no iba a venir a socorrerlos, y cuando vieron que su hermano murió, porque la Biblia nos enseña y nos sigue hablando en San Juan 11 que Lázaro muere, cuando ni siquiera el Señor apareció para el entierro de su hermano. Ellas tal vez se quedaron sin fuerzas, desválidas, porque no hay nada más difícil que en un momento como el que estaban pasándose estas mujeres, y se quedaron sin fuerzas, tristes, y no podían ver más allá de la tormenta. Lo único que podían ver es que el Señor se había olvidado de ellos, que el Señor no los había venido a socorrer. Y tal vez vos estés pasando una circunstancia parecida, en la que pensás que el Señor se olvidó de vos y que no te está queriendo socorrer. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 49, dice 4: pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Pero Sión me dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de mi mano te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El Señor no se olvida de nosotros. Aunque se olviden nuestra propia madre, el Señor dice: yo no me olvidé de ti. Te tengo esculpida en mis manos, te tengo esculpido en mis manos y te estoy dando forma. Te estoy formando porque quiero formarte conforme a mi imagen, quiero formarte conforme a mi carácter, quiero transformarte porque quiero promoverte para algo mejor. Y no importa por qué vino la circunstancia, el Señor dice que en medio de tu fatiga Él te va a dar fuerza
y va a multiplicar las fuerzas que parece que no son ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan y flaquean. Dice, y caen. Si hay una circunstancia, si hay un momento en la vida del hombre en que siente que se puede llevar el mundo por delante, es en los tiempos de su juventud. Pero el Señor dice, los jóvenes se cansan y los muchachos flaquean. Pero dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que siguen confiando en el Señor a pesar de las circunstancias, la Biblia dice que van a venir fuerzas como el águila, que van a venir sobre nosotros, que vamos a levantar alas como el águila. El Salmo 92:10 dice, pero aumentarás mi fuerza como el búfalo, seré ungido con aceite fresco. Cuando nosotros esperamos en el Señor, vamos a cobrar nuevas fuerzas a pesar de que los momentos son difíciles, y va a venir la fuerza del Señor que nos va a dar alas como el águila. Si hay una particularidad que tiene el águila, es que puede levantarse por encima de las tormentas. Y no solo puede levantarse por encima de las tormentas, sino que tiene una visión más allá de cualquier ser humano, más allá de cualquier otro ser. No hay una visión más grande que la del águila. Y esto también viene de parte de Dios. Cuando nosotros esperamos en el Señor no solo nos da alas, fuerzas como búfalo, alas de águila para ir encima de las tormentas, sino para que veamos más allá de la tormenta, más allá de que después de la tormenta viene el sol, después de la tormenta ya en el horizonte viene el aire fresco, viene el nuevo día. Esta tormenta va a pasar. Eso es lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No hay nadie en el mundo que no corra, ni los profesionales, que no corra y no se canse. No hay nadie en el mundo que no camine y no se fatigue. Eso nos pasa a todos los seres humanos. Pero esto es una palabra que viene sobrenatural, es una fuerza sobrenatural. Cuando nosotros esperamos y confiamos en el Señor, nosotros nos elevamos por encima de la tormenta. Podemos ver más allá con los ojos del Señor. Y el Señor promete que vamos a correr y sobrenaturalmente no nos vamos a cansar. Vamos a seguir caminando y no nos vamos a fatigar. Las tormentas no te van a detener como no detuvieron a Marta ni a María. Ellos pasaron un momento de aflicción y de dolor. Pero después de 4 días, la palabra de Dios nos enseña que Jesús se apareció en la aldea, fue hasta allí donde estaba Marta y María, le dijo que los llevaran delante del sepulcro, y cuando parecía todo perdido, cuando no había respuesta, cuando el dolor era más inmenso, más difícil, cuando la tormenta era más oscura porque Lázaro, su cuerpo ya se estaba pudriendo, el Señor dice que hizo quitar la piedra del sepulcro, y en medio de los ojos de todos los que estaban diciendo en su corazón, ¿por qué Dios no le dio respuesta a estas personas que siempre esperaron en Él? En medio de esos momentos, cuando las tormentas, cuando las tinieblas parecían que habían tenido más poder que el Señor dice que delante del sepulcro de Lázaro le dijo a aquel que había muerto, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice en San Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. La palabra de Dios dice que Jesús, cuando todo parecía adverso, cuando ya todo parecía que no había respuesta, Jesús fue a socorrer después de 4 días a Marta y a María. No sé qué circunstancia estás pasando, pero una cosa te quiero decir. El Señor no se olvidó de ti. El Señor viene con esta palabra para decirte, no importa lo que haya pasado, yo tengo poder para resucitar lo que sea. Tengo poder para resucitar tus sueños, tu familia, tu matrimonio, tus hijos de las drogas. El Señor tiene poder. Pero ya mis hijos ya perdieron las neuronas, las drogas. No importa, si vos confías en el Señor y seguís esperando en Él, Él puede transformar tu vida. Si a vos que estás sola, que te abandonó tu esposo,
te quiero decir que si vos esperás y confías en Él, Él puede restaurar tu matrimonio. Vos que estás enfermo, que pensás que no hay respuesta de la ciencia, hay un Dios en el cielo que es más poderoso que la ciencia. Hay un Dios en el cielo que es más poderoso que cualquier circunstancia. Y este es el Dios que te está diciendo: ven fuera, ven a mi presencia, porque yo tengo poder para librarte de toda aflicción. En el nombre de Jesús te bendigo y te declaro un milagro sobre tu vida, y que esta palabra va a soltar un milagro sobre tu familia y sobre las circunstancias que estés pasando. Jesucristo, el Hijo de Dios, se va a glorificar en tu vida como se la glorificó en la vida de esta familia. En el nombre de Jesús, suelto un milagro sobre tu vida. En el nombre de Jesús, amén.